El Centro de Noticias Táchira presenta. Continuamos en el Centro de Noticias Táchira realizando una serie de entrevistas a personalidades de nuestro país, política, social o económicamente hablando acerca de la realidad en Venezuela. Así es, Luz, en esta oportunidad nos encontramos con Humberto Villalobos. Él es el coordinador electoral de 20 Venezuela y del Comando con Venezuela. Bienvenido al Centro de Noticias Táchira. Muchísimas gracias, un placer. Señor Humberto, observaba que en las últimas horas usted ha hablado de un plan para lo que sería el proceso electoral que debería realizarse durante los próximos meses en Venezuela. Háblenos sobre esto, por favor. Bueno, básicamente en concordancia con lo que ha dicho María Corina, de que tenemos un plan de 40 semanas, de que aspiramos que eso ocurra aproximadamente en un año, el siguiente paso es explicarle a la gente en qué consiste este plan, ¿no? Y sigue Ujú. siendo una propuesta ya desarrollada a bastante nivel, pero que arranca con una fase que llamamos empadronamiento. ¿Cuál es el punto importante y por qué empadronamiento? Bueno, la gran dificultad que tiene hacer una elección en Venezuela es que tenemos muchos problemas con nuestro registro electoral. Es un registro electoral diseñado totalmente a favor del régimen, con muchísimos problemas y muchísimas necesidades. Entonces, ¿qué es lo que es empadronamiento? Yo de profesión soy arquitecto y es algo así como hacer el anteproyecto de una casa. O sea, es la primera etapa para decidir cómo podemos arreglar un registro electoral donde faltan por inscribir entre 5 y 6 millones de personas menores de 30 años, donde en el exterior tenemos no menos de 4 millones que realmente todavía están en Venezuela. ¿Cómo podemos mejorar que hace muchísimo tiempo que no hay una actualización del registro? Entonces muchísimas personas no coinciden dónde vive con dónde vota. ¿Y cómo podemos mejorar que muchísimas de estas personas, la gente de su comunidad no las conoce, solo las ven eventualmente el día de la votación? Entonces, y un último punto que tiene el registro complicado es que de los estudios hechos por nosotros, que incluyen prácticamente todos los registros desde el año 1998, tenemos la seguridad desde que el año 2000, de una manera que nosotros llamamos ingeniería electoral, se han venido desarrollando centros de votación totalmente controlados por el régimen por dos condiciones. Los electores que votan ahí son muy difíciles de ubicar. Estos centros usualmente están ubicados en zonas lejanas y adicionalmente peligrosas, y estadísticamente es en esos centros, que cada vez son más, donde el oficialismo ganaba sus elecciones. Entonces, de estos estudios hemos logrado determinar cuáles son, dónde están, por lo menos hasta la última vez que tuvimos un registro, ¿no? Ya cada vez que se abre el registro agregan un millón y medio de personas y vuelve a enredarse la cosa y migran muchísimos más. Entonces, ¿qué es el empadronamiento? Es un desarrollo que hicimos partiendo de los sistemas que utilizamos tanto en primarias como en la elección del 28 de julio del 2024, con esos mismos sistemas, con esas mismas bases de datos, donde tenemos muchísimas personas que colaboraron, toda la gente de 600K, de alguna manera, sobre todo las de mi partido 20 Venezuela, están en esas listas, y eso nos permitió arrancar un proceso de empadronamiento. ¿Y cómo es la primera etapa? La primera etapa es simplemente con la gente de 20 Venezuela. Vamos a tratar de llegar a aproximadamente unos 18.000 centros de votación, 16.000 en Venezuela, 2.000 en el exterior, con gente de 20 que empadrone personas, familiares, vecinos, conocidos, y que nos den datos esenciales contra una base de datos original que tenemos de 31,6 millones de cedulados mayores de 18 años que podrían votar en una elección si ésta se realizara en el año 2026. Cuando hacemos esto, ¿qué le preguntamos a la gente? Lo primero que nos interesa es sacar de este listado de 31,6 millones
los fallecidos, porque es un listado de todos los cedulados, desde la cédula 1, que es el presidente López Contreras, hasta la cédula 40 millones. Entonces ahí hay muertos, una buena cantidad de muertos, algunos millones, pero algunos de estos millones están en el registro electoral. Lo segundo, le pedimos en qué centro quisiera votar y ponemos a su disposición esos 16.000 centros en Venezuela que son CNE, pero también ponemos a su disposición, ya tenemos 300 ciudades base para que se inscriban en el exterior. Entonces, de ahí surgen los casi 18.000 centros, lo que nos permite tener una idea real de dónde están los venezolanos, nos permite tener una idea real de dónde están esos 6 millones que tenemos que inscribir y de alguna manera nos permite configurar el anteproyecto. Nosotros como partido no somos los responsables de hacer el registro electoral. Sin embargo, sí somos los responsables de explicarle a la Administración de los Estados Unidos que ese registro sería intolerable, no sería nada bueno que con ese registro se hiciera la elección, entre muchas otras condiciones, ¿no? Una segunda, ¿qué hemos logrado hasta ahora? Tenemos unas 6, 7 semanas trabajando, ya superamos el 1,5 millones de personas contactadas, tenemos no menos de 40.000 empadronadores ya de alguna manera con acceso al sistema. De ellos, unos 15.000 han cargado personas y alrededor de 1,5 millones de personas ya han sido empadronadas. Si vemos los lapsos que tenemos, a pesar de que esto es un trabajo fabuloso, no nos dan los tiempos. Entonces, hace aproximadamente un mes, decidimos que valía la pena intentar un sistema de inscripción digital por comparación liveness de rostros contra documentos, contra el rostro de tu documento, ya sea la cédula, ya sea el pasaporte. Algo así como lo que hace la embajada americana cuando vas a pedir la visa. Y con ese sistema vamos a dar la oportunidad dentro de 4 a 6 semanas, de que cualquier venezolano del registro de cedulados que tenemos que supere el challenge entre su rostro y su documento de identidad pueda inscribirse personalmente y darnos los mismos datos. Decirnos si está fallecido, no lo va a poder decir, pero sí lo puede hacer ante un empadronador, pero sí decirnos en qué ciudad del mundo está, decirnos si fue migrado dentro de Venezuela y decirnos datos fundamentales de la parte de datos filiatorios. ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes son sus hermanos? Y del aprendizaje de esta primera etapa, de la fase de empadronamiento, vamos a agregar que puedan ser hermanos o hijos, de manera de darle oportunidad a los más viejitos que a veces no tienen datos de personas ceduladas. Eso, si Dios quiere, va a estar listo en 4 a 6 semanas y nos va a permitir hacer un verdadero estudio de qué tenemos que hacer como actualización del registro y nos va a permitir definir lo que llamamos el registro electoral preliminar. Para que haya una modificación del registro, el paso 1 es que tengas un registro electoral preliminar. Con esto que estamos haciendo, estamos convencidos que vamos a tener un mejor registro electoral preliminar y que vamos posteriormente, ya con herramientas adecuadas, ya con suficiente data, en un tiempo más o menos de 3 meses, tener listo un registro electoral preliminar para hacer la elección. Se hace una revisión aproximadamente de un mes que permite a las personas que no estén de acuerdo revisar si están de acuerdo o no. Sale el registro definitivo y de ahí parte la elección. Entonces, la otra siguiente pregunta es, ¿cómo es esta elección? ¿Verdad? Y la sugerencia que nosotros hacemos definitivamente en función de los contactos que hemos hecho, de la revisión de cómo funcionan en el mundo las cosas en este momento, porque no estamos ya en el 2004, que fue cuando aparecieron las máquinas, sino que estamos en el 2026. Entonces las cosas han cambiado un poco y nos permite el estándar que más se usa en el mundo, se parece más bien a una elección de tipo manual, sin embargo, con tecnología y seguridad de transmisión de los datos desde el centro de votación, con Al transmisión menos en de este esos. caso de biométrica, ¿no? Que es lo que han querido y como ingresar. No, no, no creemos que vaya a haber una elección digital. Sí va a haber actualización del registro con sistemas AVIS, que son los que permiten la comparación esta liveness.
En la parte de Ok. registro sí va a haber biometría. El día de la votación probablemente haya ya una biometría de acceso, pero no procesos a distancia. En la situación en que estamos ahorita en Venezuela, lo más importante es que todas las personas tengan la oportunidad, que no haya ninguna duda con relación a esto, que se pueda hacer y que todos podamos ver lo que se hizo, que no haya incógnita de dónde salió este voto, de dónde me lo mandaron, que podamos contar todas las papeletas y que esas papeletas contadas se puedan reproducir en el centro de votación y entregar a personas de interés. ¿Qué significa personas de interés? Partidos, ONG de apoyo a la parte electoral, tanto nacionales como internacionales, y universidades reconocidas del mundo. Esto conceptualmente es el equivalente a usar blockchain, porque la data no se va a reservar solo a que la tenga el CNE. Una vez que tú produzcas la data en el centro de votación relacionada con un acta, va a estar en múltiples puntos que complican enormemente el tema de que tú puedas cambiar un acta posteriormente, porque la podrías cambiar en el CNE, pero no las podrías cambiar en el resto de lugares donde las estamos guardando. Ahora, con respecto a la participación extranjera, ¿no? Que ha sido quizás uno de los puntos o de las peticiones que se han observado también de acuerdo a las últimas elecciones realizadas en el país. Bueno, la realidad es que la participación en el exterior, lo mejor que logramos fue en la primaria, que logramos inscribir unas 400.000 personas. Esa es la mejor participación de todos los tiempos. Pero la realidad es que afuera hay 4 millones. Entonces, este proceso incluye las ciudades del exterior. Tenemos en mente cambiar el modelo un poco y que podamos tener centros de votación satélites en ciudades del exterior donde podamos probar que hay más de 5 millones de venezolanos. Perdón, de 5.000 venezolanos. ¿Qué significa eso? Bueno, que es importante esta primera etapa de empadronamiento y la etapa de actualización. O sea, si los venezolanos de fuera no se ponen las pilas, no trabajan en empadronamiento, no trabajan en la actualización de registro, va a ser muy difícil llevarle las elecciones hasta la ciudad que esté más cercanos a ellos. Pero sí Eso le lo quería hacen. preguntar, porque el empadronamiento también va a depender de lo que cada ciudadano haga, ¿no? Y en esto influye, por un lado, que hay quienes aún tienen miedo de Ujú. suministrar datos, que si porque, no sé, la gente empieza a pensar si clonaron la página, si no la clonaron, para dónde van estos datos, si luego tiene acceso al gobierno. Si se Eso ocurre enteraron por quién mucho. votó. Sí, Bueno, bueno, pero esto es un proceso solo de verificación, ¿no? Para el registro electoral. Pero siempre existen esas dudas. Y dos, por ejemplo, la gente que no tiene mayor acceso a Internet y todo esto también es una limitación porque nuestro país tiene este problema. sí, para eso es la primera etapa. Tenemos la figura del empadronador, que puede migrar con su teléfono y empadronar a personas, tanto en la fase uno, donde él está presente, como en la fase 2, llegando a las personas en estos lugares donde no tengamos tantas facilidades. Ok. O sea, hay siempre los dos pasos, ¿ok? Él se va a encargar de lo que sería la depuración prácticamente, por ponerle un nombre, de este sistema de saber si viven, si son de la comunidad, que era lo que usted mencionaba al inicio, ¿sí? Sí, eso realmente, todo este proceso lo que pretende es que tengamos un registro serio y no un registro que está totalmente sesgado y le da un sinnúmero de oportunidades al régimen de ganar elecciones sin tener los votos. Ahora, otro de los temas es quizás la confiabilidad, ¿verdad? En las autoridades que están al frente de este Consejo Nacional Electoral. ¿Qué se va a hacer o qué se ha conversado con respecto a esto? Ok, te voy a dar dos respuestas, me faltó una anteriormente. ¿Qué garantía le damos a los venezolanos? Los equipos que ¿Cuál están es? manejando esto trabajaron la primaria, trabajaron 600K. En 600K manejamos más de 600.000 personas. Todas nos dieron sus datos. Y hasta el día Okay. de hoy no hay una sola queja de que algo de esto haya pasado a manos del gobierno o de terceras personas. O sea, la confianza radica en lo ya hecho y que son exactamente las mismas personas y que se está manejando con la mejor tecnología que podemos encontrar en estos momentos. O sea, no se ha escatimado en hacerlo con los mejores mecanismos. La segunda parte.
¿Cómo hacemos con el CNE? Y ahí viene la segunda parte de la propuesta. Estamos hablando de un CNE ad hoc. Creemos que no hay manera de que intentemos reparar el actual CNE. Ok. Eso nos quitaría no menos de 2 años antes que realmente un CNE pudiera ser cambiado y reparado. Es un caso similar a lo que es el registro. A veces es más fácil tumbar la casa que tratar de repararla. Es tanto los problemas que tienen tanto el registro como el CNE que por lo menos para esta ocasión pareciera interesante tener un CNE ad hoc. ¿Qué quiere decir ad hoc? Que es electo para una actividad específica. En este caso, la elección general que debería darse a finales de este año o a principios del año 2027. La segunda parte, ¿con qué reglas hacemos esto? Y estamos hablando de que haya un estatuto y unos reglamentos aprobados simultáneamente con este nuevo CNAJ, que de alguna manera sean los que normen cómo que se va a hacer esa elección. Si hablamos de qué puede contener este estatuto, entonces puntos importantes de este estatuto, la parte de qué hago con los partidos políticos que todos están invalidados. En el proceso de actualización del registro electoral, que es previo al cronograma electoral, o es la primera etapa del cronograma electoral, vamos a poder, todo aquel que actualice sus datos, ya sea de manera personal o ya sea a través de una estación de trabajo, ya con este nuevo CNE activo, podrá escoger un grupo de electores. ¿Y qué es un grupo de electores? Es una figura que tiene la actual legislación que permite que las personas se organicen para volverse partido político, pero no tiene tantas exigencias previas. La única exigencia es que tú tengas un número de electores que te aprueben. Entonces, ¿qué es lo difícil de esto? ¿Cómo recogemos la firma? Pero resulta que tenemos un proceso ya desarrollado donde vamos a tratar de contactar a todos los venezolanos y en ese mismo proceso vamos a obtener los apoyos para los grupos de electores. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que cualquier grupo de electores en diversos ámbitos podría activarse. ¿Y cuáles son los ámbitos? Municipal, estadal y nacional. Entonces, con unas cantidad específica de firmas en ese proceso o de apoyos, ese grupo de electores queda validado y eso le permite proponer candidatos. ¿Cuáles son los pasos siguientes si logras los de alguna manera obtener las firmas? Se nombra un representante, ese representante puede nombrar candidatos, ese representante puede nombrar testigos y absolutamente todo esto lo podemos hacer dentro del sistema. Y todo el mundo quedaría en igualdad de condiciones. No sería unos que ya están aprobados, depende de si le provoca de él si aprobarlo, si no le provoca, vamos a superar eso y sencillamente la gente es la que va a aprobar quiénes son los grupos de electores que van a poder proponer candidatos. Ahora, por ejemplo, para poder nombrar ese CNE ad hoc, ¿con quién se haría? Porque inicialmente es la Asamblea Nacional la que lo decide, ¿no? Bueno, yo siempre cuando me preguntan eso, les pregunto cómo hicieron para que ya estén produciendo petróleo en Venezuela. Los Estados Unidos Bueno, pero propuso una norma, la Asamblea se lo propuso a Delcy, Delcy se lo propuso a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional lo aprobó. Es decir, todo puede suceder, algo así. Estamos en una condición prácticamente de posguerra y es una o sea, condición depende de la conocida, influencia de los Estados Unidos. es Pero, por una, ejemplo, lo mismo ocurrió con la ley de amnistía y hay cositas. sí, definitivamente. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Siempre va a haber cositas, pero nada que ver con lo que teníamos hace 2 años. Y tenemos elementos adicionales que hacen que cualquier cosa que pase sea mejor que lo que teníamos. Y también estamos mucho mejor preparados. Y no solo es que estamos preparados, sino que ya estamos trabajando. Y el problema de esto no es ver solo las fallas, sino ver las oportunidades. Y tenemos una gran oportunidad de alcanzar la libertad.
Si me preguntas a mí cómo veo yo lo que se está desarrollando aquí, porque yo estoy en los Estados Unidos, yo te digo que cada día veo mejor la cosa. Y sí, por supuesto, a veces ganamos una, a veces perdemos otra. Pero en el resumen final estamos avanzando y va a haber muchas oportunidades y de ahí la oferta de nuestra líder María Corina Machado de que en un año probablemente vamos a tener elecciones. Esa era la pregunta con la que iba, porque hemos hablado de logística, organización, pero pues hay una intriga aquí en Venezuela y de hecho hemos observado durante este 1 de mayo en las marchas de los trabajadores en el estado Táchira, una de las peticiones no solamente era la reivindicación salarial, sino la realización de unas elecciones y está en esa incertidumbre e intriga de que, bueno, se cumplen los 180 días, luego cuánto vamos a esperar, va a ser este año, va a ser el año que viene. La gente todavía pues tiene como esas ganas, ¿no? Ese sentimiento de saber si va a suceder o no va a suceder. Porque también hemos visto quizás algunos partidos políticos haciendo, no campaña directa, vamos a decirlo que no campaña directa, pero sí ya se están como visitando algunos municipios en el caso del estado Táchira. Bueno, si me permites darte mi impresión al respecto, porque mi certeza, ¿no? Normalmente para que una cosa se haga, lo primero que tiene que haber es presupuesto. Resulta que Dinerito, ya en el sí. presupuesto del año que viene, en la administración de los Estados Unidos, se solicitó fondos para apoyar la transición en Venezuela. Ok. Y el objetivo principal de esos fondos es una elección. Entonces, ya se están dando los movimientos que se tienen que dar. No O en sea que todos los esa elección países. sería el próximo año. Bueno, si sumas 10 meses a partir de hoy, ya estamos en el próximo año. Ujú. Bien. ¿Ok? No, es que ya, Yo ya estamos no, a yo mayo. no, yo no tengo exactamente una fecha, pero eso fue lo ofertado. O sea, un año a partir de hoy es mayo del año que viene. Ok. ¿Ok? ¿Qué puede hacer un poco antes? ¿Qué puede hacer un poco después? Bueno, a todos nos va a servir si es el año que viene y todos vamos a estar muy felices. No, desde mi punto de vista, ¿a quién favorecería que hiciéramos en una elección en 30 días? Únicamente al gobierno, porque no tendríamos, a pesar de que Preparación tenemos previa. miles de sistemas, a pesar de que estamos muy adelantados y la prueba es que podemos hacer empadronamiento sin Pero en ayuda 40 de nadie, semanas. solo con nuestras propias fuerzas. Si me dices 30 días, yo te digo, mano ganada no se tranca. No vale la pena ese riesgo. Hemos esperado 25 años. ¿Cuál es el apuro? Ah, no quiero que sean 3 años. Por eso estamos haciendo el esfuerzo para que sea de la mejor manera posible, pero en el más corto plazo posible. Con las garantías que tanto se han estado exigiendo desde hace muchos años. Totalmente. Pero las mayores garantías, y eso tiene que ver con los resultados del 28 de julio, es que la gente se involucre. No existen garantías escritas que te garanticen que vas a ganar una elección. Sí existen garantías cuando tú tienes organizadas 1 millón, 2 millones de personas para que nadie te robe una elección. Y por ahí va la cosa. O sea, si tuvimos 600K, ahora no vamos a bajar de 2 millones el día que nos toque una elección. Ujú. Tenemos transmisión material, contamos todas las papeletas. ¿Qué nos queda después de todo esto? Bueno, que nos apoyen organizaciones en el exterior, universidades, pero sobre todo la gente. O sea, les pido súper apoyo en la parte del empadronamiento. Consideren que si no podemos hacer el anteproyecto, mucho más difícil va a ser el proyecto de un nuevo registro electoral, que en este momento no tenemos tantas cosas para hacer, que ese sacrificio vale la pena, que tengan confianza en que esos datos se van a usar para construir el nuevo registro electoral, para construir la mejor defensa del voto posible, para una defensa que le sirva a todos los candidatos. Ya en las últimas elecciones que hemos manejado, la primaria el 28 de julio, hubo unos equipos de defensa del voto que eran de toda la oposición. Eso podemos repetir y sería buenísimo. Y usando toda esta información que vamos a tener
realmente va a ser una cosa espectacular. Y Imagino confiemos. que ustedes harán como una convocatoria para dónde, cómo acceder a esos empadronadores personales y además pues lo digital, ¿no? Mira, en la primera etapa es muy a la calladita porque lo que estábamos tratando era de probar, de que funcionara, de que llegáramos a todos los sitios, de encontrar todo. En 4 semanas ustedes sí vamos a tener una gran campaña porque vamos a ir al tema de inscripción individual. Entonces, estemos pendientes en estas 4 semanas y en ese momento seguramente va a haber una convocatoria de todas las fuerzas de oposición lideradas por María para que nos montemos en esta propuesta y hagamos como hicimos en el 28J. Hay un plan, todos tenemos que adaptarnos al plan, vamos a echar para adelante y ese es el camino para la libertad. Bueno, agradecemos a Humberto Villalobos, es coordinador electoral de 20 Venezuela, por su tiempo y por esta información tan valiosa sobre un tema que está en la palestra todos los días. ¿Cuándo hay elecciones en Venezuela y cómo se harán? Muchísimas gracias a ustedes. Recuerden que esta entrevista pueden observarla a través de nuestras cuentas informativas en Instagram, @Conexión Táchira, Reporte.Táchira, Noticias Tachirenses, el Centro de Noticias Táchira y por supuesto Los Andes Digital. Muchísimas gracias y pues será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Hasta luego, un placer. Dale me gusta, comenta y comparte. CNT Táchira, periodismo hiperlocal.